Jaime, ¿cómo ve esta jornada de movilización? Muchos sectores, transportistas, gremiales, empresarios que están movilizándose contra la disposición séptima del presupuesto general del Estado. Mira, Diego, voy a decir algo que nadie dice, pero yo vengo analizando el comportamiento de los bolivianos respecto a la propiedad privada y los temas de confidencialidad e información privada en la historia de Bolivia, de los movimientos sociales, especialmente en los últimos 20 años. Y fíjate, a mí me hace recuerdo estas protestas a las masivas protestas a finales del año 2021 contra las normas para el fortalecimiento de la lucha contra las ganancias ilícitas, la famosa ley 1386, que el gobierno tuvo que al final derogar porque esta norma establecía que todos éramos sospechosos de lavado de activos, permitía que las autoridades accedan a información de transacciones financieras, permitía el congelamiento de bienes, de cuentas, podrían entrar a ver el stock que tenías en tus almacenes y todo esto sin orden judicial. Y se dio esa vez, a finales del año 2021, una auténtica rebelión realmente, ¿no? Porque tú tuviste en la calle al mismo tiempo juntas vecinales, transportistas, fabriles, cuentapropistas, más o menos como tienes el tema hoy en día. ¿Y qué hay de común entre esas protestas, esa rebelión que yo la llamo de finales del año 2021 y ahora? Que el boliviano nunca va a aceptar que se le toque la propiedad privada, el boliviano nunca va a aceptar que se entre a lo más íntimo, ya sea de su empresa o de su casa, que es qué tiene y cuánto tiene. Y eso se está reflejando de nuevo, estimado Diego, por lo que yo creo que si el gobierno no deroga o toma atención seria sobre una definición de eliminar esa disposición séptima de la ley 1613, se va a encontrar con la 1386 de nuevo y las autoridades se deben estar acordando de eso. Jaime, además en un momento en el que también, por ejemplo, el sector de los ganaderos se encuentra en emergencia tras la decisión del gobierno de parar las exportaciones de Correcto. carne de res. ¿De qué manera esta paralización en las exportaciones afecta a la economía del país? Porque desde el gobierno sostienen que no afecta de ninguna manera porque han cumplido con la cuota de exportación y no es una época, diríamos, muy alta. Bueno, en realidad, Diego, no solo que cómo afecta a la economía del país, sino a la economía de los ganaderos y los que están en la exportación de productos cárnicos, ¿no? Es un buen ejemplo esto de la prohibición de exportación. Si te das cuenta, en realidad es una forma de confiscar, de decomisar productos del sector privado, pero de una manera más elegante. Simplemente prohíbo la exportación. Tiene exactamente los mismos efectos. Es como si te lo hubieran quitado o te estarían decomisando ese producto y te están obligando a venderlo al mercado local, con todas las consecuencias que eso tiene. Primero, la carne para exportación está preparada, está hecha, está de una manera que es diferente para el mercado interno, es decir, su producción, su almacenamiento y todo lo que es necesario para exportar tiene costos que son superiores a cuando la carne se vende en el interior del país. Entonces estás forzando a ese empresario a vender localmente algo que tiene precio o está hecho para precio internacional. Entonces se da, de alguna manera indirecta, una especie de confiscación y decomiso de propiedad privada también, porque algo que debería vender en un precio X, tengo que venderlo en un precio menor, posiblemente a una pérdida. Entonces, primero tienes la pérdida económica del agente económico, llámese ganadero, llámese cualquier agente económico en la producción y la logística de la industria cárnica del país para exportación. Por el otro lado, para el país también es una pérdida tremenda. Cuando el gobierno dice ya hemos cumplido el cupo de exportación, oye, pero todavía necesitamos exportar más, necesitamos dólares. En realidad la fuente número 1 de dólares para Bolivia
es la exportación. Entonces, de alguna manera están diciendo, estamos poniendo un cupo también a la cantidad de dólares que tienen que venir al país, deberíamos entender de esa manera. Y por supuesto, eso nos lleva a concluir de que las políticas económicas en materia productiva y de exportación en Bolivia se tienen que cuestionar. A algo más doméstico, la inflación, ¿no? La inflación que se ha conocido del mes de enero, que casi ronda el 2%, 1.97 si no me equivoco en la cifra, muy diferente a enero del 2024, que fue del 0.08%. El gobierno atribuye la presión sobre 5 productos, uno de ellos la carne, explica que es a raíz de decisiones propiamente de los ganaderos, también respecto al tomate, que era una cuestión estacional. Otro de los productos, el material escolar, ahí no hacen mucha explicación, pero también le atribuyen al tema de los bloqueos de octubre, noviembre. Es decir, parece que todo influye en la inflación, menos el incremento en la cotización del dólar paralelo, Jaime. Lo cual deja muchas preguntas, ¿no es cierto? Primero, si el precio de la carne sube es porque obviamente viene del ganado vacuno y el ganado vacuno come. Y cuando vemos que come el ganado vacuno, vamos a ver que todos los productos de la agricultura boliviana, sorgo, maíz, trigo y qué sé yo, y otros derivados que necesitan para alimentación del ganado en Bolivia, también se ha incrementado para los pollos, para la industria porcina, vacuna, etcétera, etcétera. Es decir, los precios van subiendo en dominó. O sea, no es que simplemente se le ha ocurrido a un empresario subir el precio porque sí, ¿no es cierto? A ver, fíjate, hoy en día estamos frente a la cosecha más importante de la historia de Bolivia, ¿no es cierto? Que siempre se da en estas épocas, son 3 millones de hectáreas que hay que cosechar y el que cosecha esos alimentos y esos productos que van a derivar en alimentos para también para los animales que forman parte de la cadena alimenticia humana, todos sus insumos han subido casi 60-70%, si es que consiguen el diésel también. Entonces, por supuesto, todos los precios se van filtrando por el lado del costo. Pero no nos olvidemos que esencialmente la inflación es un fenómeno monetario y también no nos olvidemos que la cantidad de billetes que se están introduciendo en la economía por toneladas, contenedores llenos de billetes, y al 2023 había yo personalmente alertado de un incremento sustancial, 6 veces la cantidad producida estábamos inyectando en billetes, y eso tarde o temprano, eso tarda en realidad de 6 meses a 9 meses a aparecer en la economía, influyendo en la pérdida del valor adquisitivo. Entonces, evidentemente, tienes costos que están subiendo, pero esencialmente por la importación de insumos. Bolivia importa, nuestros industriales importan el 60, 70 y hasta el 80% de sus insumos y bienes de capital. No hay dólares, por supuesto, eso encarece absolutamente todo. Comisiones bancarias del 60, 70% alguien tiene que pagar. Y por el otro lado tienes la dilución, o sea, se va diluyendo el valor de la moneda con la cantidad de billetes que entran en la economía. Ya hemos llegado redondeando al 2% en el mes de enero. Si anualizas eso, estimado Diego, estamos hablando que para junio vamos a tener 2 dígitos de inflación. Jaime, hace instantes hablábamos con un experto en derecho tributario a propósito del decreto supremo 5327, que ha sonado mucho en las últimas horas, esta disposición que tiene que ver con la compensación entre el IUE y el IT. Ya tuvimos la clase de impuestos, así que estamos casi expertos para preguntarle. ¿Usted ha conocido este decreto? ¿Qué observaciones tiene desde el gobierno? Dicen que más bien es un incentivo para que paguen las empresas de manera puntual los impuestos. Bueno, mira, aquí llega a un punto donde ¿qué es más importante, el Estado, que es el gobierno, o el sector privado y los agentes económicos que le pagan al gobierno para que haga su trabajo? ¿No es cierto? ¿Qué es más importante en el sentido de que en el medio de la crisis, evidentemente uno de los elementos fundamentales para la supervivencia en una crisis económica es el flujo de caja? ¿Cuánto efectivo tienes? Las empresas no quiebran porque pierden la mitad de su patrimonio, como dice el Código de Comercio. Eso es mentira. Las empresas quiebran porque les falta liquidez. Claramente le falta liquidez al TGN también.
está faltando liquidez al gobierno. Entonces aquí se da una suma cero. En vez de que tú hagas la compensación, perdón, IT y UE, como lo hacías antes, ahora quiero que lo hagas de una manera que sea más seguida para que yo pueda recibir más flujo, ¿no es cierto? Entonces el flujo que recibe el gobierno es flujo que se le va a restar al sector privado. Entonces fíjate, se da esta colisión de criterios, ¿no es cierto? Y pregunto, desde el punto de vista de la economía nacional, los que pagan los impuestos tienen que ahora que sacrificar su flujo para que el gobierno, que no produce nada y más bien gasta, tenga más dinero para seguir gastando más abiertamente, ¿no? Entonces hay un conflicto no solamente desde el punto de vista tributario, sino también hasta desde el punto de vista de política económica y hasta desde el punto de vista moral. Es inmoral que el gobierno le saque liquidez a las empresas que están a punto de, muchísimas a punto de quebrar. Jaime, ya que hablamos del gobierno, del papel en la economía, hablemos un poquito del litio, ¿le parece? Lo tuvimos la anterior semana al diputado Miguel Roca, diputado por La Paz, que hablaba a propósito de la firma de este contrato con el consorcio chino CBC. Lo escuchamos, este informe de Daniel Gutiérrez. Básicamente dice, los chinos van a hacer la planta. Ellos deciden cómo la hacen, ellos deciden a quién le compran, cuánto le pagan, a quién contratan. Entonces, todo lo que es gasto de capital y también gasto operativo, se los tenemos que devolver. Se lo tenemos que devolver con 12% de interés. Les vamos a pagar hasta el último centavo de lo que ellos deciden gastar. Hasta ellos van a decidir sus sueldos, los sueldos de su gente y todo, y eso lo vamos a pagar nosotros, chitón. Y no podemos definir quiénes van a trabajar tampoco. Nada, todo lo definen ellos, porque ellos son los que saben, ¿no? Cuando termina la planta y si funciona bien, ellos son los que deciden a quién vender. Y ellos tienen 30 años, ¿no? La operación, que se las tenemos que pagar también, la operación para la venta de litio. De la plata de ahí, tenemos que pagarles $1,700 por la licencia. Les vamos a pagar 1,785 millones más 1,030 millones con intereses. O sea, y ellos van a ser los dueños del litio. Y entonces en eso vamos a decidir, o sea, fíjense, 1,700 millones por tonelada, que es más o menos el 17% al precio actual, y 3% regalías. ¿Sabes cuánto va a hacer lo que nos dice el ministro que le va a llegar de regalías a Potosí? Entre 16 y 18 millones de dólares al año. 100 millones de bolivianos. Eso es lo que se gasta Arce Catacora en su ítem de comunicación del Ministerio de la Presidencia al año, en mentirnos. Y ese es el gran beneficio que le va a traer a Potosí. Es pues indignante, es indignante. Por menos se cayó Goni con la guerra del gas. Jaime, su criterio respecto a lo que decía el diputado Roca. Bueno, definitivamente tengo que estar de acuerdo con el diputado Roca. Estos contratos dejan mucho que desear. Más allá del hecho de que se supone que somos un país soberano, que la Constitución dice que la extracción, la explotación, la comercialización y la transformación de los recursos naturales en industrialización está todo bajo manos del Estado. Creo que constitucionalmente deja muchas preguntas si realmente se estaría cumpliendo con la misma Constitución. Es cierto, los bolivianos han luchado por los recursos naturales y aquí lo que encontramos es que hay una forma de entreguismo, el entreguismo más grande del siglo XXI se podría estar dando a través de estos contratos de litio. Es cierto, las empresas rusas y chinas que tienen estos contratos, la empresa rusa y china, básicamente han venido a Bolivia a decir: yo hago todo, me pagas todo, me reconoces todo y encima si yo logro hacer algo me pagas una licencia. Ahora, ¿por qué se da todo esto? Primero, porque la extracción de litio en el Salar de Uyuni es un proceso complejo. Yo lo pongo de la siguiente manera, Diego. Evidentemente, en el caso de Australia, por ejemplo, Chile, etcétera, etcétera, el tema de la exportación de litio es una actividad netamente minera. En el caso de Bolivia es un proceso químico, no es minería como tal.
Y eso te lleva a tener que haber pasado por tecnologías que hemos visto que han fracasado, es decir, no es que esté escrito en algún lugar cómo se va a sacar el litio de Bolivia, es un proceso netamente químico. Evidentemente Bolivia ya ha gastado más de $1.000 millones y en los últimos 2 años, 3 años, no ha sacado más de $40 millones en carbonato de litio. Entonces se ha cambiado la tecnología de las piscinas de evaporación a este tema EDL, que es altamente experimental todavía, lo cual significa grandes riesgos. Y por supuesto, quienes vienen a hacer esto ven el riesgo de la operativa, de poder realmente sacar el litio, ya sea por carbonato o hidróxido de litio, y por el otro lado están midiendo también el riesgo de lo que implica venir a hacer negocios en Bolivia, ¿no? Va a haber un cambio de gobierno, las reglas y la seguridad jurídica seguramente se va a establecer y se va a reimponer en Bolivia y seguramente se va a cuestionar mucho de estas cosas y por supuesto el riesgo de Bolivia de un triple C menos hace que quien venga a Bolivia ya por la calificación de riesgo debe de tener una rentabilidad de por lo menos 25 o 30% al año y eso se refleja en este contrato. Termino diciendo una cosa, ¿no hubiese sido mejor dejar este contrato para más adelante bajo un nuevo gobierno?